Buenas tardes, sean bienvenidos todos a esta tercera sesión de nuestro foro de análisis y discusión relativo al espacio aéreo y el espacio físico del sistema aeroportuario del Valle de México. Hoy iniciaremos con el ingeniero arquitecto Ricardo Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, quien hará una breve relatoría y dará pie para que participen los panelistas que nos han acompañado en las sesiones anteriores para hacer comentarios muy concretos, buscando propuestas, conclusiones y recomendaciones para tener materia para continuar con este análisis tan importante del espacio aéreo. Adelante, Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, Toño. Les agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Durante varias semanas hemos venido trabajando en la construcción de una agenda ciudadana relacionada con el espacio aéreo de la zona metropolitana del Valle de México. Ha sido ampliamente expuesta en las 2 semanas anteriores, tanto por personajes de la sociedad civil como de diversos especialistas en materias relacionadas con la salud de los habitantes de la zona conurbada, especialistas del espacio aéreo, de la aeronavegabilidad y, por supuesto, los riesgos a los que nos enfrentamos. Nos ha tocado a las organizaciones gremiales conocer, aprender y compartir la investigación exhaustiva y de análisis que ha realizado la sociedad civil organizada. A partir de varias decisiones encadenadas y cuyo origen parte de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y acto seguido el inicio de la construcción de un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, que se ha propuesto que entre en operación el próximo mes de marzo del 22, inicia una serie de decisiones que para todos los aquí unidos ha sido motivo de análisis y reflexión. El primer punto relevante es la relación aire-tierra. La agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas, la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, cuyo objetivo es el de estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial, ha señalado diversas preocupaciones sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional con el fin de minimizar los riesgos, realizando mejores continuos de la seguridad de la aviación para proteger el interés público. Del análisis de la doctora Gaubeca se desprenden varios elementos relacionados, como lo ha sido el rediseño del espacio aéreo realizado por la empresa francesa NavBlue y del cual únicamente conocemos la primera etapa, ya que la segunda se estará implementando a raíz del inicio de operaciones del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual se estima suceda a partir del mes de marzo del 2022. Pero en este marzo del 2021 inició la puesta en operación de la primera etapa de este rediseño del espacio aéreo de la zona metropolitana del Valle de México. Ante el desconcierto y desconocimiento de la ciudadanía y las causas que motivan ahora un exceso de ruido en la zona surponiente de la zona metropolitana del Valle de México. Anteriormente, las aeronaves iniciaban la ruta de aproximación al aeropuerto Benito Juárez por el norte. Hoy existen 2 rutas de aproximación, una por el norte y una por el sur poniente. De 1.250.000 habitantes que sufrían afectaciones motivadas básicamente por ruido, hoy se estima que llegan a 2.400.000 habitantes que padecen este fenómeno. En mediciones realizadas en diversas zonas, se determina que el nivel de ruido de las aeronaves en estas nuevas aproximaciones es del orden de 77 a 82 decibeles, lo cual se encuentra por arriba del valor señalado por la Organización Mundial de la Salud y que debe ser en el rango de los 40 a 45 decibeles dependiendo del horario. Las aeronaves están volando 113 kilómetros en vez de los 68 que solían volar en su ruta de aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México. Y la frecuencia en horas pico es de 40 segundos entre una aeronave y otra. Adicionalmente al daño a la salud,
se padece un sensible deterioro a la plusvalía de las propiedades que se encuentran bajo estas nuevas rutas de aproximación. Por otra parte, la doctora Jimena de Gortari parte de la base de lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, donde indica que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esta condición hoy no se cumple, ya que el ruido de las aeronaves es transmitido a través del aire y resulta ser un ruido discontinuo e inarticulado que causa daños irreversibles a la salud. Se estima que 1.930 edificios escolares resultan hoy afectados por el ruido, que sumado a las fuentes móviles y fijas del ruido urbano, producen efectos nocivos para la salud. Entre los más importantes se mencionan la pérdida de la calidad del sueño y la afectación al estado emocional de los individuos. En países de la Comunidad Europea se ha determinado que a mayor ruido se producen mayores ingresos a las zonas de emergencia en hospitales, muchas más llamadas a los teléfonos de emergencia 911 y muchas más afectaciones cardiovasculares. Es decir, tiene un impacto directo a la salud. Punto importante es el trabajo que viene realizando la doctora en conjunto con el diputado federal Héctor Jaime para emitir una iniciativa de ley que regule el ruido en la zona metropolitana del Valle de México. Una ciudad libre de ruido debe ser un tema de la agenda pública. Hoy, los ciudadanos en su conjunto proponen que se lleve a cabo el diseño del espacio aéreo, atendiendo a los derechos a la salud de los ciudadanos, con políticas públicas responsables y mediante un diálogo abierto y transparente entre todos los involucrados, atendiendo a las recomendaciones de las organizaciones civiles expertas en la materia. Hacia un sistema aeroportuario y abordando la parte técnica por especialistas en la materia, se insiste en la necesidad de descentralizar las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Se señala que el aeropuerto de Santa Lucía debe ser integrado a un sistema aeroportuario completo, analizando los sistemas de transporte, la conectividad entre los aeropuertos y los sistemas carreteros para hacerlos accesibles a la sociedad en general. Se cuenta con un acervo de proyectos que se han planteado y analizado en años anteriores. Los ha propuesto el arquitecto Fernando da Costa y están a disposición de todos los asistentes. Se considera que el sistema de aeropuertos de la zona metropolitana del Valle de México en la actualidad debe ser integrado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía y el Aeropuerto de Toluca. Motivo de análisis relevante es la conectividad. El proyecto inicial del tren México-Toluca contemplaba una estación en el aeropuerto de Toluca, lo cual lamentablemente no se llevó a cabo. No solamente eso, sino que hoy está previsto que llegue a Sinancatepec sin haber definido las causas que llevaron a la construcción del tren a este sitio, cancelando la estación del aeropuerto. No habrá un sistema aeroportuario completo si no se atienden de manera oportuna los sistemas de transporte y conectividad entre los aeropuertos. Respecto a la aeronavegabilidad y seguridad de las operaciones aéreas, nuestro amigo ingeniero civil y capitán piloto aviador Medardo Burgos ha hecho señalamientos concretos en relación a este tema y a la seguridad de las operaciones aéreas en la zona metropolitana. Preocupa que aún hoy la OASI manifiesta no haber sido invitada o convocada a emitir su opinión en relación al aeropuerto de Santa Lucía. El rediseño del espacio aéreo y sus estudios no han sido publicados. El plan maestro del aeropuerto de Santa Lucía no ha sido aprobado y aún faltan por definir zonas de relevancia, como son las terminales de carga, las zonas de aduana y los edificios administrativos de la propia terminal. La entidad gubernamental responsable de la ayuda a la navegación aérea con seguridad, con fluidez y orden en el espacio aéreo, la CNEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a través de su titular, ha manifestado que los aeropuertos de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operarán de forma simultánea
cuando existen estudios indicando que se contraponen. La pregunta es si existen estudios sobre el particular y cuál sería la opinión de entidades como la OASI. Antes de la puesta en operación de la primera etapa del rediseño del espacio aéreo en marzo del presente año, los aviones se formaban en una cola desde Querétaro, al norte para la aproximación a la Ciudad de México, para posteriormente virar sobre el World Trade Center y enfilar su aproximación final sobre el viaducto, con separaciones entre aeronaves de 5 millas náuticas y velocidades de aproximación que iban dependiendo del tamaño de la aeronave, desde 280 kilómetros por hora para un avión mediano hasta 350 kilómetros por hora para un avión del tipo Jumbo. El operar simultáneamente ambos aeropuertos podría originar que las aeronaves no recapturen las ondas emitidas por el ILS, el sistema de ondas electromagnéticas, en sus rutas de aproximación, lo que representa un riesgo mayor para los habitantes de la zona metropolitana, para las aeronaves y para sus pasajeros. Indispensable es revisar con expertos los procedimientos de llegada a estos aeropuertos, así como también es indispensable establecer un plan de contingencia en el supuesto de la operación simultánea de ambos aeropuertos. Si pensamos en un espacio aéreo seguro, según lo ha platicado José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos, y ante el escenario de puesta en operación del aeropuerto de Santa Lucía, será indispensable contar con un sistema de gestión de seguridad operacional donde el controlador resulta la parte más débil del sistema. Hoy, la puesta en operación del rediseño del espacio aéreo en su primera etapa no ha resultado favorable como se podría haber esperado. Las rutas de aproximación son hoy más largas, ya que se opera con 2 rutas, teniendo como resultado demoras en promedio de 11 minutos, consumo adicional de combustibles, mayor contaminación atmosférica y mayor contaminación por ruido, contradiciendo los señalamientos de la autoridad competente. En paralelo, el programa de renovación generacional que implementaron ha traído como consecuencia contratación de personal sin la experiencia suficiente, y al personal con experiencia lo han jubilado y han contratado nuevos perfiles con bajos salarios y con cargas de trabajo no equitativas. Coincidimos en la necesidad de contar con un sistema aeroportuario, pero también es indispensable incentivar el aprovechamiento de la infraestructura aérea existente en buenas condiciones de operación y mantenimiento, situación de la que hoy adolece el aeropuerto Benito Juárez. Flota en el ambiente la aseveración de que el rediseño del espacio aéreo fue una tarea apresurada, partiendo de escenarios ideales y no reales, que aunado al nuevo perfil de los controladores aéreos, provoca un deterioro en los esquemas de seguridad. El doctor Víctor Márquez nos ha hecho reflexionar al cuestionar el por qué los aeropuertos son como son. En la práctica, su ubicación se decide desde un punto de vista racional, considerando qué quiere el consumidor, qué quieren las aerolíneas y los urbanistas qué planean en los sitios. Las respuestas obvias son: el ciudadano quiere cercanía y fácil acceso, la aerolínea seguridad en sus operaciones y el urbanista que no llegue a impactar el desarrollo de la zona. La planeación de un aeropuerto obedece a temas políticos. Se modifica la estructura económica de las zonas, trae como consecuencia un crecimiento perimetral no correctamente planeado y finalmente los aeropuertos deben de ser entendidos como lo que son, un negocio. La conectividad es fundamental. Como parte de un proyecto integral, hasta hoy una sola vía ha sido terminada, la denominada Siervo de la Nación en el Estado de México. El Tren México-Toluca no responde a las necesidades de una planeación de un sistema aeroportuario y aún hay obras que no han iniciado y que difícilmente podrán ser concluidas en tiempo para conectar estos 3 aeropuertos. Uno de los factores determinantes para la viabilidad del sistema aeroportuario es sin duda regresar a la categoría 1, después de haber sido degradado según el análisis del ingeniero Alfredo Acker.
Dentro de los factores críticos de la evaluación se encuentran el marco normativo, la estructura de la autoridad aeronáutica, procesos que se deben cumplir, calidad del capital humano en controladores e inspectores. Los elementos de la cadena de seguridad aeroportuaria están rotos y por ello hemos sido degradados. Obligadamente se debe contar con procesos de autocertificación periódica y diseñar políticas de instrumentos para atracción y desarrollo de personal calificado. La cadena está fallando y en consecuencia los riesgos aumentan. Adicionalmente, se ha congelado la expansión de las líneas aéreas nacionales, favoreciendo a las extranjeras. La salida se encuentra en ajustarse a los procedimientos y estándares requeridos por la FAA, correspondiendo al gobierno el aportar los recursos económicos y ser el facilitador para alcanzar la meta lo antes posible. Reiterando lo dicho por el ingeniero Acle, el ingeniero Jesús Navarro afirma de manera puntual que la FAA determinó 28 discrepancias en su auditoría, por lo que no se cumple con las obligaciones de seguridad, habiendo sido degradados a nivel 2. Se han señalado las posibles medidas que se deben implementar para recuperar el nivel 1 a la brevedad. Según el ingeniero Navarro, es necesario contratar 280 plazas de personal técnico calificado, tener una renivelación salarial, implementar un programa anual de capacitación y complementar los programas de entrenamiento para inspectores de vuelo. Y por supuesto, el desarrollo de nuevos procedimientos y el manual de inspector verificador. De este gran catálogo de experiencia y conocimiento que ha sido dado a conocer a través de las conferencias que hemos escuchado y los planteamientos de los expertos, podríamos resumir en 3 grandes capítulos la problemática. La relación aire-tierra debe de cumplir con las normas internacionales de salud. La planeación integral involucrando a todos los actores en el rediseño del espacio aéreo y un sistema aeroportuario integral debidamente conectado que ofrezca la seguridad a los habitantes y residentes de la zona metropolitana, a los aeronaves y a los viajeros en general. Esta es la relatoría de lo que hemos escuchado a lo largo de 2 semanas y que seguramente nos ha despertado a todos la inquietud de conocer más, de profundizar más en los temas y de ser capaces de organizar una estrategia de comunicación para ser escuchados por aquellos que toman las decisiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Creo que estuvo muy clara la síntesis que presentaste. A continuación, le vamos a pedir a los panelistas que nos han acompañado a lo largo de este foro que hagan sus, a manera de conclusiones, recomendaciones o inclusive propuestas específicas para que después podamos tener una ronda de intercambio de comentarios entre todos nosotros. Le pido a la doctora Luz María Gaubeca que dé inicio a su presentación, a sus propuestas. Con todo gusto. Me voy a permitir compartir pantalla y será muy breve, unos minutitos nada más. Gracias a este foro y a la participación de los expertos, los ciudadanos pudimos despejar muchas dudas y presentar aquí nuestras propuestas. Me voy a permitir leerlas. Los ciudadanos proponemos que se mejoren los mecanismos de comunicación entre las autoridades aeronáuticas y la ciudadanía con la finalidad de transparentar y publicar toda la información que la ciudadanía tiene derecho a conocer, como estudios previos a la modificación de rutas y certificaciones nacionales y extranjeras. Publicar las rutas mismas antes de su implementación y solicitar retroalimentación de la población con la finalidad de modificar las operaciones en caso de que se haya violentado algún derecho humano, como la salud, un ambiente sano y la seguridad de la integridad física y de la vida. Y para ello, establecer un mecanismo de comunicación continua entre ciudadanos y autoridades sin que se le niegue a la ciudadanía el derecho a ser escuchada
por las autoridades. Voy a la siguiente. Que se respete la normatividad de OASI en todos sus anexos y circulares para dar seguridad a la población sobre las operaciones aéreas y sobre la inocuidad de las rutas para la salud y la vida humanas y para el cuidado de los sistemas ecológicos, incluida la fauna. Que se legisle en materia de contaminación acústica para determinar el máximo de decibeles permitidos conforme a lo que marca la Organización Mundial de la Salud en las zonas habitadas, producido por aeronaves, para no vulnerar el derecho a la salud y a una vida sana, pues es un vacío legal que se debe subsanar, ya que el derecho a la salud es constitucional y cualquier autoridad debe hacerlo respetar. Asimismo, que se lleve a cabo un monitoreo constante de la contaminación del aire por la quema de combustible y emisión de CO2 de las aeronaves sobre el Valle de México. Que se convoque a los expertos de manera interdisciplinaria para cualquier cambio o implementación de cualquier procedimiento relacionado con la navegación aérea. Que se le informe a la población con claridad y de manera completa y veraz sobre el sistema aeroportuario metropolitano mexicano y sus facilidades para conocer cómo podrán viajar los ciudadanos, puesto que por el momento tenemos todavía mucha incertidumbre de cómo se viajará en el área metropolitana. Que se corrijan de inmediato las nuevas rutas aéreas o que se regrese a las rutas anteriores, puesto que la población afectada aumentó un 95%. Que se corrijan las rutas, ya que el poniente del Valle de México, desde norponiente, que también está incluido en estos daños por ruido e inseguridad, desde el norponiente, centroponiente y surponiente, es más elevado que el resto de la zona metropolitana. Contiene elevadas sierras, barrancas, y por ello las rutas aeronáuticas en esta zona deben prohibirse por el acercamiento excesivo a las viviendas y por la reverberación del ruido de sus múltiples barrancas que provoca daños a la salud por ruido y aumenta los riesgos relativos a la seguridad. Gracias por la atención que se sirvan dar a las propuestas. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra al doctor Fernando da Costa, que hará también una síntesis en donde se incluyen algunas propuestas sobre el tema que él abordó del sistema aeroportuario. Fernando. Una disculpa. ¿Ya se ve la presentación, perdón? No, todavía no. ¿Me puedes ayudar a compartir? A ver, ¿estás habilitado? Gracias. ¿Ya se ve o todavía no? Sí. Ok, gracias. Bien, el tema que me tocó a mí desarrollar es los estudios que se han llevado a cabo a través del tiempo, el tema de conectividad a nivel terrestre. Es importante mencionar que los estudios que se están llevando actualmente para el tema de Santa Lucía se han concretado o se han de alguna manera sectorizado a la zona norte de la ciudad
y creo que es muy importante que se considere la totalidad de la región centro del país. De aquí yo hago una serie de propuestas que pueden llegar de alguna manera a consolidar lo que sería el sistema metropolitano de aeropuertos de la región centro del país, incluyendo dentro del sistema al aeropuerto de Santa Lucía. Uno de los temas importantes que se debe de considerar en las propuestas de análisis es el reubicar el centro geográfico de la demanda, ya que en los estudios que se están haciendo actualmente, el centro de la demanda lo están considerando como el aeropuerto y bueno, debería ser, según los estudios de origen y destino, debe ser la fuente de petróleos y se debe de considerar también la ubicación de los usuarios, tanto de los que utilizan el sistema como de los que trabajan en estos aeropuertos. De ahí creo que es importante considerar esto que menciono como el centro de la demanda. Las infraestructuras que se están planteando actualmente es ligar una serie de carreteras existentes y complementar algunas de ellas, ampliando también carriles y haciendo algunos tramos de conexión. Se proponen, por ejemplo, estas intersecciones en el circuito mexiquense, en la autopista México-Querétaro, en la carretera libre a Pachuca y en la carretera México-Pachuca. La autopista, perdón, libre y autopista. Estos temas son infraestructuras que ya se están desarrollando por parte de la gente que está involucrada en sustentar el proyecto de Santa Lucía por parte del gobierno. También están haciendo adecuaciones al tren ligero, que creo que es muy aplausible este tema, porque se está utilizando el tren ligero que inicialmente se diseñó para conectar a la Ciudad de México con Querétaro. Les recuerdo a ustedes que en los planteamientos que presentamos en el foro anterior, se hablaba de los trenes que se proyectaron, que eran México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Toluca. Esta es una pequeña desviación que se hace a partir del ramal de San Rafael para llegar a Jaltocan, que es el que colinda con el nuevo aeropuerto. Este tiene su origen en la estación de tren de la ciudad. Entonces, la propuesta es básicamente que se considere a Santa Lucía dentro del mismo sistema regional. Aquí estamos viendo los aeropuertos que componen el sistema metropolitano de aeropuertos de la región centro, que son el AICM, el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Cuernavaca y el aeropuerto de Puebla. Que se considere también la tipología de estos aeropuertos o para qué deberían de ser utilizados, y que se habló que en el desarrollo del estudio que se planteó para el sistema metropolitano de aeropuertos, en donde a Cuernavaca se le asignaba un uso preponderante gubernamental, el AICM principalmente comercial, el de la ciudad de Puebla, uso comercial y carga, el aeropuerto de la ciudad de Toluca, uso comercial principalmente, y el aeropuerto de Querétaro, uso comercial y de carga. También es importante que la infraestructura y el equipamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca se complemente. Como vemos en esta imagen, está diseñado para 4 pistas. Actualmente, las 2 pistas de abajo hacia la parte baja de la pantalla es lo que existe, pero vemos que es un proyecto muy, muy importante que puede aliviar en gran parte y darle mucha viabilidad al sistema regional de aeropuertos de la Ciudad de México. También es importante que el sistema carretero que está proyectado para la región centro del país se concluya, que se vaya llevando por etapas y que se tenga el compromiso de que estas etapas se van a desarrollar para poder nosotros contar con una infraestructura lógica y sobre todo funcional. Esta estructura regional carretera tiene mucho que ver con lo que son los sistemas de autotransporte. Teniendo la red de carretera es relativamente, más bien, se complementa el sistema de autotransporte y aquí tenemos pues, las adecuaciones del sistema en donde se ubican las terminales de autotransporte
que dan cobertura plena a la región centro del país y que le dan también viabilidad a la conectividad entre los aeropuertos. También se debe de continuar con las rutas que existen entre los aeropuertos del sistema. Ya existen autobuses, pero esto está proyectado, como mencionaba yo, hasta el uso de trenes de pasajeros, trenes ligeros. En el sistema ferroviario también es muy importante que se considere la ubicación de los ferropuertos para que tengamos sistemas multimodales que estén integrados al sistema de la región centro del país. Dentro del sistema de transporte regional también es importante pues que en el caso de Toluca se termine en el corto plazo la conexión entre observatorio y el aeropuerto de Toluca. Eso también aliviaría muchísimo al sistema y nos da la posibilidad de viajar tren, metro entre Toluca y el AICM, y con las nuevas propuestas pues, se podría llegar inclusive a Santa Lucía. Esto haría un sistema bastante eficiente y evitaría problemas en el largo plazo. Otro tema que es muy importante es que la zona periférica al desarrollo o al aeropuerto Santa Lucía no cuenta actualmente con un proyecto de desarrollo urbano integral. Aquí van a existir muchos impactos que se deben de prever. Se van a requerir edificios de oficinas, edificios de hoteles, comercios, vivienda, etcétera, y se tiene que desarrollar un plan integral de desarrollo para esta zona de la ciudad y tiene que estar ligado también pues a todo el sistema que estamos planteando. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación, le pedimos al ingeniero y capitán piloto aviador retirado, pero muy enterado todavía de los aspectos de la navegación aérea, el ingeniero Medardo Burgos, que nos haga sus comentarios y propuestas relativas a la visión que tiene él de la seguridad. Adelante, Medardo. Muy buenas noches a todos, gusto en saludarlos y a los radioescuchas. Gracias por estar presentes en este gran foro. Mis propuestas o recomendaciones son 5. En primer lugar, es urgente una revisión. Corrijo. En primer lugar, no olvidar que el aeropuerto de México es el más importante en el país y de la ciudad número 2 o 3 del mundo. Requiere un mantenimiento inmediato y adecuado. En segundo lugar, hay que revisar las rutas con el Plan Metropolitano de Aeropuertos. Sobre todo, se ha desechado el Plan Metropolitano de Aeropuertos, se ha concretado todo en el AICM y Santa Lucía, y se ha olvidado Toluca, Puebla, Cuernavaca. En tercer lugar, revisar en forma práctica los procedimientos de aproximación diseñados por el CENEAM. Hasta lo que tengo informado por parte de mis compañeros pilotos, las juntas y las reuniones han sido todas a través de un simulador sin llegar a la práctica. Es muy importante modificar esas rutas con los márgenes de seguridad adecuados de los cuales ya hemos platicado. Sobre todo en lo que se conoce en el argot aeronáutico, STAR o Standard Terminal Arrival Routes, rutas de aproximación estándar para llegar al aeropuerto. El siguiente punto, muy importante, lo manejó el compañero Covarrubias, el manejo de recursos humanos. Necesitamos tener en el área terminal, en el área de aproximación, controladores con experiencia, conocimientos y capacidad. Es una zona muy delicada, las fases terminales de un vuelo. Creo que el día de hoy muchos controladores han sido minimizados en su experiencia, y lo mismo que un cirujano de corazón no puede operar si no tiene la experiencia, un gran cirujano a través de los años. Y el último punto, la coordinación que debe de
crearse a la brevedad entre las Secretarías de Protección Civil, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, previendo algún incidente aeronáutico. No estamos exentos de un incidente teniendo un aeropuerto dentro de esta zona metropolitana, como es el Estado de México y la Ciudad de México. Y ojalá no pase nunca, pero es necesario tener una coordinación, un plan de emergencia para una respuesta inmediata. Son todos mis comentarios o conclusiones. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Medardo. A continuación, le pedimos al licenciado José Alfredo Covarrubias, controlador aéreo, que nos presente sus propuestas que tanto conoce y ha manejado de las rutas aéreas y el efecto del control aéreo. José Alfredo. Sí, muchas gracias. Permítanme compartir mi pantalla muy rápido. No sé si ahí se ve ya. Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por son muchas las afectaciones que la reunión anterior comentamos debido a la afectaciones a la seguridad debido al rediseño del espacio aéreo en la zona metropolitana. Y en la reunión anterior identificamos 20 principales afectaciones, ¿sí? En realidad son muchas más. La premisa de la que debemos de partir es que no nos oponemos a los proyectos gubernamentales. Nosotros, los controladores, no somos politiqueros, no representamos a ningún partido, ni estamos buscando cargos de ninguna índole. Somos controladores y lo que más nos importa es la seguridad en el espacio aéreo mexicano. Nos importa salvaguardar lo más valioso de las personas, que es su vida y su integridad física y mental. Somos servidores públicos y nuestro compromiso es con la sociedad, por lo cual debemos de hacer partícipes a todos los integrantes de la sociedad cuando se reestructure algún procedimiento que los pudiera afectar. Por eso es importante participar en este tipo de foros multidisciplinarios en donde se buscan soluciones, no críticas vacías y solo por criticar a los que están buscando el beneficio de nuestro país. Queremos participar en esa búsqueda de soluciones y por eso he identificado 5 propuestas principales, ¿sí? Son muchas las que me han comentado mis compañeros. Yo debo decir que si vamos a pedir la participación de la sociedad, de la misma manera lo hice yo con mis compañeros, les pedí su opinión sobre cuáles eran las principales, me dieron un listado amplio. Sin embargo, identificamos 5 que paso inmediatamente muy rápido. La primera, se deben restablecer los procedimientos anteriores o adecuar los que están actualmente vigentes a manera de reducir las afectaciones a la seguridad y a la salud de la población. Nada justifica afectar a la población. Hay propuestas que se pueden implementar, pero debemos de escuchar a los controladores experimentados, ¿sí? No se les ha permitido la participación y cuando participan, cuando opinan, minimizan sus comentarios y se abocan a complementar, a cumplir el plan que ellos tienen. La segunda propuesta es, se deben de actualizar los equipos con nueva tecnología confiable y completa, principalmente los de comunicaciones, incluyendo los ADSBs, para poder usar correctamente los nuevos procedimientos y sobre todo evitar las fallas continuas como tenemos registrados del Top Sky, las fallas de comunicación, la red AFTN, que ha provocado muchas demoras, evitar las áreas de gap. Con la reestructuración que se está haciendo, hay áreas donde quieren darte aproximación radar,
cuando las comunicaciones están limitadas, ¿sí? Hasta cosas simples como la dotación de headsets o diademas intercomunicadoras para cada controlador. Es increíble que una dependencia de esta importancia y además de seguridad nacional no puede darle un micrófono a cada uno de los controladores, un headset, sino que tengan que compartirlo. Y con esto de la pandemia, pues el asunto se puso muy delicado. ¿Sí? Tienen que dotar de todo el equipo a todos los controladores. La tercera recomendación es implementar un servicio profesional de carrera que permita que los controladores experimentados sean los que ocupen las áreas más complicadas, las más delicadas, como decía el capitán Medardo, las áreas terminales, donde se requiere que la gente tenga mucha experiencia. Ahorita tenemos compañeros que habían ascendido a radar ruta y a los 3 meses los ascendieron a radar terminal y a otros hasta a ser supervisores. Es decir que tienen poca experiencia y por lo mismo hemos encontrado que hay aproximadamente 3 incidentes diarios, ¿sí? Se han incrementado mucho los incidentes y sobre todo ahora volando sobre área poblada por más distancia es más peligroso, ¿sí? Aunado con el servicio profesional de carrera se debe de cumplir cabalmente todas las normas nacionales e internacionales vigentes, no solo las recomendaciones de la OASI, sino todas las normas vigentes, tanto las laborales como las de ruido, las de salud, porque todo es un sistema jurídico en el que estamos inmersos y que nos permite una vida sana y segura. Entonces, estas normas deben ser cumplidas, no solo simulando que se cumplen, no nada más llenando reportes donde dicen cumplimos con todo y estamos excelente en la calidad. No se trata de justificar con reportes, se trata realmente de cumplir con esas normas para garantizar la seguridad. Dentro de eso también es importante que hayan auditorías externas de diferentes instancias nacionales e internacionales para poner la seguridad exactamente con críticos de manera correcta, ¿no? Es que las auditorías permitan que el cumplimiento de las normas sea cabal. La cuarta recomendación se refiere a la capacitación integral, incluyendo simuladores. Los controladores están recibiendo cursos de muy mala calidad, ¿sí? Un instructor que se para a grabar un video leyendo el manual a lectura veloz, ¿sí? Por 30 minutos, no es una capacitación verdadera, es una simulación de capacitación. Necesitamos una capacitación de calidad y que se justifique el gasto que se está realizando en capacitación. ¿Cómo es posible que se gaste tanto en capacitación, tantos millones, cuando los mismos controladores se están autocapacitando? Entonces, debemos aprovechar como instructores a los controladores ya con mucha experiencia para que hagan tareas de investigación y también como instructores para las nuevas generaciones. La quinta y última recomendación es mejorar los salarios de los controladores de tránsito aéreo en concordancia con la recomendación de la FAA relativa al personal de inspectores de la Agencia Federal de Aviación Civil y evitar afectaciones por la aplicación de impuestos, como es en la actualidad, que con la Ley Federal de Remuneraciones del Servicio Público se está afectando el salario, se está descontando cantidades fuertes al salario de los trabajadores por la aplicación de esta nueva ley. Además de que el trabajo justifica cobrar bien, tener cubiertas las necesidades de los trabajadores para que puedan concentrarse en capacitarse, en hacer bien su trabajo y no estar pensando en qué otra actividad voy a hacer en la tarde porque no completo para el gasto en mi casa. ¿Sí? Creo que merecemos una vida digna y quien asegura y se encarga de salvaguardar la vida de otras personas merece una vida digna. Son las 5 propuestas. Les agradezco mucho la oportunidad de participar en este foro y un abrazo a todos, muy gentiles. Muchas gracias, José Alfredo. A continuación, le vamos a pedir su intervención a nuestro amigo Alfredo Acle,
quien además de su visión integral y conocedora como economista, creo que contribuye mucho a este análisis, que, como digo, integral. Ya nos lo planteaba hace unos momentos antes de iniciar, el espacio aéreo existe tal y como está, enfrentémoslo como está, con las mejores soluciones posibles. Alfredo. Buenas noches a todos ustedes. Primero, una pequeña corrección sobre la presentación de Ricardo Rodríguez. Soy economista, no ingeniero. Entonces, digo, simplemente, no es mi campo la ingeniería, ingenieros a los cuales respeto muchísimo, pero yo soy economista. Bueno, yo quisiera en este tema de seguridad insistir en el caso de la degradación el grado que estamos buscando en el tema de seguridad aeronáutica. Quisiera insistir en la importancia que tiene para todos nosotros como ciudadanos, como usuarios de aviones, como los que vivimos debajo de los aviones, que resulta vital que México se ajuste a las normas de seguridad que están planteadas en los anexos del Convenio de Chicago. No es un tema de si nos certifica o no la FAA, eso es importante, pero como usuarios de los aviones y viviendo debajo de ellos, nos debe interesar esto y mucho. Recordemos, la mayor parte de los vuelos que se realizan en México son vuelos nacionales. La mayor parte de las aeronaves que circulan o que vuelan en nuestros cielos son aeronaves nacionales. Y todo esto está regulado con base en los anexos del Acuerdo de Chicago, del Convenio de Chicago, que tienen que ver con seguridad aeronáutica. Entonces, esto es lo que nos debe importar. Cierto, qué bueno que una autoridad distinta a la nacional sirva como una especie de auditor externo que, de acuerdo a las reglas aprobadas por la OASI, puede en algún momento degradar la categoría del país al que está evaluando. ¿Qué debemos hacer respecto a esto? Bueno, lo que se comentó en la reunión anterior, pues tenemos que recuperar la categoría lo más pronto que podamos, ajustarnos a estos procedimientos que son públicos, que están planteados desde hace mucho tiempo, y esto requiere forzosamente, como lo mencionó Jesús, dando algunos datos muy concretos, pues requiere reforzar el capital humano que existe en la Agencia Federal de Aviación Civil. Yo creo que en buena parte una de las razones por las que se perdió la categoría es que antes perdimos ese capital humano. Démonos cuenta que se trata, la seguridad aeronáutica es un tema sumamente especializado. Se tienen que supervisar a pilotos, se tienen que supervisar aviones, se tienen que supervisar procedimientos. Requerimos que esos supervisores que se ajustan a estos procesos sean gente que tenga los conocimientos para supervisar. Esto no se hace desafortunadamente de la noche a la mañana. No es simplemente un curso con el que se puede lograr esto. Entonces, urge reforzar este capital humano que de alguna manera se perdió y fue el origen de este problema. Creo, y esto es parte de lo que acaba de señalar José Alfredo, que posiblemente la política de remuneración que se adoptó en esta administración a los servidores públicos es un elemento que debe revisarse para evitar ese capital humano. Es necesario atraer y desarrollar capital humano en estos sectores, en el sector aeronáutico, como en otros tantos, pero eso requiere una política de remuneración distinta. Insisto en el tema de que no va a ser suficiente volver a tener la categoría. Lo más importante va a ser mantener la categoría. Y para eso, uno de los aspectos que yo propongo es que debemos tener un proceso de autocertificación. Y con esto solo tomo prestado lo que muchas empresas hacen con las normas ISO.
Antes de que lo certifique un externo, ellos mismos se certifican, se autocertifican. Eso es lo que deberíamos estar haciendo con el tema de la seguridad aeronáutica. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Los últimos comentarios de los panelistas corresponden a Jesús Navarro, quien es especialista en aeronáutica y que también tocó el tema de seguridad. Jesús, por favor. Muchas gracias, Antonio. Pues yo quisiera cerrar mi participación haciendo un exhorto ciudadano respetuoso, pero muy enérgico, hacia la Autoridad Aeronáutica, la AFAC, en el cual necesitamos tener una autoridad que se robustezca. La AFAC es la encargada por la sociedad. Nosotros le hemos delegado a la AFAC la vigilancia de la seguridad aérea en México. Ellos son el policía, ellos son el vigilante de todos los operadores, ellos son los que deben estar vigilando qué hace el CENEAM, qué procedimientos establece, qué nuevo diseño del espacio aéreo propone. Son quienes vigilan la operación y seguridad de la forma que operan todas las aerolíneas. Son los que vigilan el buen desempeño de las escuelas que forman a los pilotos, a los mecánicos. Y si no tenemos una autoridad robusta, bien entrenada, bien capacitada, bien remunerada, entonces, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién, a los ciudadanos que estamos aquí en el suelo y los aviones volando arriba, quién nos va a asegurar que todo se hace de acuerdo a la normatividad que existe desde 1946? Simplemente por darles un ejemplo, cuando alguien construye un avión, cuando alguien diseña un avión desde su origen, para que pueda ser certificado, las autoridades aeronáuticas del país donde se construye y diseña el avión, pues lo van a vigilar, lo van a probar, lo van a someter a toda clase de verificaciones, y el estándar de seguridad al cual se certifica un avión comercial es de que el riesgo de que ese avión tenga una falla catastrófica es de 1 en 1,000 millones. Una posibilidad en 1,000 millones de operaciones. De ese tamaño la seguridad. Realmente la aviación es una cosa de locos. Miren, imagínense que tienen en el aeropuerto, ponemos un tubo de aluminio y en ese tubo de aluminio le ponemos asientos y subimos a 200 personas. Luego, abajo de las personas, ponemos un tanque y lo rellenamos de turbocina y le ponemos unas 60 toneladas de turbocina. Y luego ese tubo de aluminio con las personas sentadas sobre las 60 toneladas, lo lanzamos sobre la pista a que corra a una velocidad de unos 250 kilómetros por hora y hacemos que se levante. Y lo hacemos que atraviese volando entre lluvia, granizo, neblina, y llega a su destino y todos se bajan felices y contentos. ¿Por qué se logra esto? ¿Por qué la aviación es el medio de transporte más seguro? Porque se cumple con todas las previsiones, las normas, el entrenamiento, la vigilancia, la redundancia, todo lo que se tiene que hacer para que esa cosa que parece de locos sea la manera más segura de viajar. ¿Y quién está para vigilar que eso suceda?
la autoridad. De verdad, desde aquí le hago un exhorto a nuestra autoridad aeronáutica para que enmiende el camino. Y como bien dijo Alfredo, las categorías son lo de menos. Si la autoridad aeronáutica realiza su trabajo y lo hace bien, pues va a pasar cualquier prueba. Muchas gracias, Antonio. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Jesús. Retomando algunos comentarios que se recogen del chat del foro de hoy, de las sesiones anteriores también en Facebook, yo trato de sumar o de integrar algunos comentarios y destaco algo que se podría considerar como la propuesta de que debe de existir una coordinación intersectorial entre las diferentes autoridades, tanto federales como estatales y locales. Nosotros tuvimos la oportunidad de plantearlo en el reciente congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en donde asistían funcionarios de la SEDATU, del Estado de México y también del nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para el Desarrollo Urbano Metropolitano. También se ha hablado de la necesidad de integración de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Yo creo que las propuestas que salen de este foro pueden ser llegadas a través de ellos para que se cree una mesa de trabajo de mayor comunicación, y le pediría al arquitecto Juan Key, que preside la Asociación Mexicana de Urbanistas, que nos hiciera un comentario de todo lo que escuchamos el día de hoy, junto con la relatoría, para ver cómo planteamos el siguiente paso una vez que termine este primer foro. Juan. Gracias, Toño. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que lo que hemos escuchado es muy rico en términos de su contenido y pone al descubierto varias cosas. La primera es que la autoridad federal debe de ver a las organizaciones de profesionales como la Asociación Mexicana de Urbanistas, la Academia Nacional de Arquitectura, la Asociación de Ingenieros Arquitectos de México, con todos sus asociados, como un apoyo, como instancias a las que se puede consultar, en las que se puede confiar, y no vernos como adversarios críticos. Como mexicanos tenemos el reconocimiento constitucional para ser órganos de consulta, de tal suerte que exhortamos a la autoridad a que nos invite, a que nos convoque. Hay cosas que aportar en beneficio de sus proyectos. El gobierno claramente está facultado para tomar decisiones. Es su función, es su responsabilidad constitucional. Pero estas decisiones deben estar siempre sustentadas en estudios, en análisis, en el cumplimiento de normas nacionales e internacionales que garanticen el mejor uso de los recursos públicos que generamos los ciudadanos y que como país estamos comprometidos ante el mundo. La seguridad y la salud de la población en todo el entorno aeroportuario o aeronáutico deben de tener la máxima prioridad. Primero los ciudadanos y luego los proyectos. Las voces que aquí hemos escuchado, al margen de ser de especialistas muy puntuales en los distintos temas que tienen que ver con el tema aeroportuario o aeronáutico, somos ciudadanos y como tales nos sumamos para que nuestras voces sean escuchadas en forma integral. Hemos visto con precisión cómo el rediseño del espacio aéreo metropolitano, en los términos que está hecho, no refleja ningún beneficio en relación al que operaba antes de marzo. Resulta para la sociedad incomprensible el cambio, sobre todo porque el impacto del rediseño está a la vista. Mucho más ruido,
condiciones de seguridad verdaderamente preocupantes, mayores tiempos de vuelo de las aeronaves y, por supuesto, mayor costos de operación para los usuarios y para las propias líneas aéreas. Creo que ha quedado claro a lo largo de este foro que todos queremos un sistema aeroportuario fuerte, accesible, seguro, que genere beneficios a la sociedad y, por supuesto, a la economía del país. El tema aeroportuario, el tema aeronáutico, no es solo un tema de transporte, es un tema que tiene un impacto enorme en la economía del país. Los movimientos de carga, aduanas, plataformas logísticas, desplazamientos de bienes y servicios por tierra son parte del sistema. No están aislados a él. Vemos cómo en el aeropuerto de la Ciudad de México el tema de las aduanas, el tema de las bodegas, es un verdadero problema y es un gran caos. No podemos negarlo ni ocultarlo. Una economía como la de México no puede depender de aeropuertos en las precarias condiciones que opera hoy y desde hace mucho tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre todo en esa materia. La transparencia, el combate a la corrupción, implica difundir los soportes de las decisiones de gobierno. La opacidad en nada beneficia ni a las autoridades, ni a la sociedad, ni a quienes participan en los procesos. Ha quedado claro que el impacto de la degradación de la calificación operativa tiene su origen en un reconocimiento añejo, porque no es de hoy, de fallas en nuestros sistemas operativos. Se ha perdido capital humano, se ha menospreciado su valor, se han degradado sus salarios y sus prestaciones y se ha dejado de considerar lo importante que es su trabajo y su participación para garantizar la seguridad no solo del espacio aéreo, sino de los ocupantes de las aeronaves. Creo que un foro como este deja claro que sumados, organizaciones, sociedad y gobierno, podemos alcanzar soluciones de carácter integral que privilegien el beneficio de toda la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo invitaría a que, continuando de alguna manera con la relatoría, el arquitecto Ricardo Rodríguez nos hiciera algún comentario de lo que acabamos de escuchar el día de hoy, para pasar después a una ronda con algunos otros comentarios. Ricardo. Muchas gracias, Toño. A ver, me parece un tema de la mayor relevancia, todas las opiniones que se han vertido. Me parece un tema verdaderamente importante el hecho de seguir insistiendo ante la autoridad competente sobre el sistema aeroportuario, sobre las virtudes, pero también tenemos que ser muy responsables en nuestro actuar, en nuestras opiniones, en relación a la salud de los ciudadanos de la zona metropolitana y en relación a la seguridad. Cada vez que escuchamos comentarios, análisis de los expertos en la materia, la inquietud crece. Y crece porque sabemos que estamos operando en condiciones incorrectas. Crece porque aparentemente no tenemos la capacidad o el personal correcto para realizar estas operaciones. Y yo insistiría en la necesidad urgente de emitir un documento de conclusiones que pueda ser respondido por las autoridades. Nosotros le hicimos llegar como asociación al secretario de Comunicaciones y Transportes una solicitud en el sentido que lo plantea Juan, de apoyo, de poner a su disposición a expertos, de darles a todo lo que fuera necesario por parte de la asociación
en términos de lo que aglutina, y nos responde el director de la Agencia Federal de Aviación diciéndonos que están tomando todas las medidas y que en fecha próxima regresaremos al nivel 1, pero no dice cómo. La realidad es que todo el mundo está haciendo un terrible esfuerzo porque no tienen los elementos para poder dar el siguiente paso. Ahí es donde tenemos que ser de alguna manera muy puntuales para señalar que la experiencia está del otro lado. Lamentablemente hoy no está en el gobierno y eso tenemos que demostrar que se puede, que tenemos la capacidad, y yo sería de la opinión que en el corto plazo el foro de las conclusiones de este interesantísimo foro fueran del conocimiento de la autoridad. Estamos para apoyar, o sea, ya la decisión está tomada, el aeropuerto está prácticamente terminado en la terminal, están construyendo el edificio de aduanas, están construyendo el edificio de carga, pero la terminal civil está prácticamente concluida. Están, según me comentaban el día de ayer, instalando ya las bandas manejadoras de equipaje y una serie de cuestiones ya verdaderamente menores en relación a lo que ha representado la obra. Creo que es importante que antes de que entre en operación este aeropuerto, tengamos la posibilidad de tener un intercambio de opiniones, todos los aquí presentes, con la autoridad competente, partiendo de la base que es una demanda ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Recién se integró con nosotros en el foro el arquitecto José Francisco Regadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, quien también va a hacer un breve comentario para contribuir de nuevo a este foro de análisis e intercambio. Gracias, Toño. Pues la verdad estoy muy contento porque he seguido con mucha atención la participación de los expertos, de los preocupados por este problema que evidentemente está mal. Evidentemente está mal diseñado el espacio aéreo o el nuevo diseño del espacio aéreo que ha lastimado básicamente a una gran parte de la sociedad. Aquí lo que yo creo que debemos hacer, las instituciones, como lo señaló Juan Key, la Asociación Mexicana de Urbanistas, la Asociación de Ingenieros Arquitectos de México, la IAM, y la Academia Nacional de Arquitectura son los vehículos que deben de tomarse en consideración para llegar a la autoridad. Sabemos que la autoridad en esta materia está totalmente cegada, está totalmente viendo para otro lado. Lo señalaba Alfredo Acle hace un momento. ¿Por qué no nos pegamos específicamente a las condiciones de la Carta de Chicago? Nada más, simplemente continuar con lo que tenemos. Entonces yo creo que la Academia Nacional de Arquitectura ratifica y reconfirma que puede ser el vehículo para que con las conclusiones de este foro busquemos si el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ricardo, te manda con el director de AFA, bueno, ¿por qué no hacemos después de las conclusiones una rueda de prensa en donde la prensa suelte precisamente el petardo de que no queremos pelear, como dice Juan Key, queremos sugerir, queremos hacer sugerencias en beneficio de la ciudadanía? Yo me siento muy satisfecho de lo que he visto en estas 3 sesiones y creo que vale la pena meditar mucho Juan Key y Ricardo Rodríguez como cabeza de las instituciones en unas conclusiones muy severas, muy serias, contundentes, que se dé cuenta la autoridad, pero no nada más la autoridad de la AFA, la autoridad más importante de este país, que están las cosas haciéndose con gente improvisada, con gente no calificada, como lo dijo Alfredo Covarrubias. Eso es un problema muy serio que tarde o temprano nos va a acarrear un accidente más que un incidente. Yo les agradezco a ustedes y creo, y los reto en el buen sentido de la palabra, a tener conclusiones muy fuertes, muy contundentes, no para pelear, pero para convencer de lo que podemos hacer unidos, sociedad e instituciones, en beneficio simplemente de nuestra actividad profesional. Muchas gracias, Toño. Gracias, arquitecto. Tratando de hacer una ronda de comentarios, le pediría a la doctora Gaubeca la expectativa que tenía representando, y por supuesto en lo personal, a los vecinos, porque ya puede ir canalizando mucho de lo que ha salido en este foro.
así como ya encontraron cauce, por lo menos en el legislativo, con la nueva iniciativa para la cuestión acústica en esta ciudad. Si nos haces tus comentarios, por favor. Sí, cómo no, Toño. Fíjate que buscando precisamente cauces que nos pudieran apoyar, estoy totalmente de acuerdo con el comentario que tú hiciste respecto de la comunicación entre instancias gubernamentales. Desde luego, nosotros hemos acudido a las instancias gubernamentales locales porque vivimos en esta ciudad y tenemos autoridades también de la ciudad. Lo que hemos observado es que las autoridades locales, por lo general, nos contestan, no es del ámbito local, es del ámbito federal. Sin embargo, las instancias locales deben tomar la responsabilidad de hacer respetar los derechos constitucionales de salvaguardar la salud. Todas las instancias de gobierno deben salvaguardar esos puntos. De tal manera que les hemos tenido que decir, sabemos perfectamente que es un asunto federal, pero nosotros acudimos también no solo a las instancias federales, sino a las locales para que nos acompañen y aboguen por los problemas de sus gobernados locales. De tal manera que SEDEMA, PAOT, la jefatura de gobierno, las alcaldías, hemos acudido a todas esas instancias gubernamentales quienes parecen no querer representar nuestros intereses como sus gobernados locales frente a las autoridades federales. De tal manera que yo también convoco a las autoridades locales a que nos ayuden, nos defiendan y nos ayuden a abogar por nosotros, por los beneficios e intereses de sus gobernados locales. Desde luego, lo que sigue es difundir todo lo que hemos aprendido en este magnífico foro con expertos maravillosos, porque hemos despejado muchísimas dudas. De tal manera que nos queda claro también que efectivamente el diseño de estas rutas, pues ya se reconoce que fue mal hecho, que no es adecuado. Por lo tanto, lo que sigue es corregir o volver a las nuevas rutas. No es pretexto la utilización del PBN para haber cambiado las rutas, porque el PBM inclusive han afirmado los expertos de los aeropuertos norteamericanos que ni siquiera ellos tienen completo el sistema PBN. Aquí apenas se está implementando, de tal manera que ese solo fue un pretexto. Y bueno, esa es lo que yo veo, comunicar, seguir tratando de acercarnos a las autoridades, tanto federales como locales. No sé si eso responde un poquito a lo que me preguntaste. Muchas gracias, Lucy. Yo le preguntaría a Fernando da Costa, porque casi siempre caemos cuando hablamos de esta problemática de los aeropuertos y ahora del espacio aéreo, solo en identificar de alguna manera limitada o muy particular a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué hacemos ante la SEDATU, que es desarrollo territorial? ¿Y cómo hacemos esa conexión? Porque tú has trabajado desde hace muchos años en el sistema metropolitano de aeropuertos, que va más allá de la jurisdicción política este es el Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México, pero vivimos en la gran Ciudad de México, que va más allá de sus límites políticos. ¿Qué pasa con la SEDATU? ¿O qué debe de pasar? ¿O qué podemos hacer que pase, Fernando? Gracias, Toño. Pues yo creo que está como de pechito la pregunta, pero más bien yo creo que lo que sí es muy importante, y esto viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que darle continuidad a la planeación regional del país de una manera uniforme, de una manera continua. Esto incluye todas las infraestructuras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, trenes de transporte público,
poliductos, en fin, toda la infraestructura que genera la plataforma de desarrollo del país. Tenemos como ejemplo, bueno, están los planes sexenales, están todas las diferentes etapas de la planeación en México, y es muy difícil que la continuidad sexenal se haya dado. Creo que tenemos que tener un tema ahí muy importante de obligatoriedad en la consecuencia de la planeación y los compromisos que se desarrollan en etapas de varios periodos, lo que es la planeación a largo plazo. No podemos nosotros estar rediseñando la casa todos los días porque nunca la vamos a acabar. Tenemos demasiados huecos. Yo recuerdo la etapa de los puertos industriales, que fue yo creo que uno de los proyectos regionales muy importantes del país, en donde, si ustedes recuerdan, estaba ligado a las acereras, estaba ligado a la fabricación de barcos tanques, estaba ligado a la infraestructura ferroviaria, estaba ligado a la producción de Pemex. Desgraciadamente se cayó el precio del petróleo y bueno, ven las consecuencias. Pero sí es un hecho que la imagen objetivo que nosotros hemos comprado del país que queremos, lo debemos de impulsar todos. La cabeza de sector, como lo mencionas, Toño, es SEDATU. La SEDATU es la encargada de hacer la planeación territorial. Y en el territorio incluye la tierra, todo el continente, todo lo que tenemos de continente, masa continental, incluye el espacio aéreo y incluye los mares, la zona exclusiva marítimo terrestre. O sea, son 3 elementos. Por lo general se planea en 2 dimensiones, que es el suelo. Se nos olvida el aire, se nos olvida el mar. El mar tiene sistemas mar-tierra, el hombre tenemos sistemas mar-tierra-aire, de todo. Entonces sí es muy importante esa visión regional, y estamos viendo que no es de ahorita, es de siempre. Ha habido una descoordinación muy importante. ¿Cómo es posible que el tren México-Toluca, diseñado inicialmente para llegar de Observatorio a Santa Fe, aeropuerto de Toluca y luego Toluca, en un cambio de sexenio el tren ya no llega al aeropuerto y se sigue de largo hasta Sinacantepec? Eso no se vale. Entonces, sí necesitamos replantear la obligatoriedad de la planeación, el tema de infraestructuras, porque, como menciono, es la plataforma del desarrollo del país. Tenemos a lo mejor diseños muy bonitos de lo que sea, pero lo que tenemos no funciona y está mocho por todos lados. Y hablamos no solamente a nivel federal, a nivel estatal y a niveles locales. Gracias, Toño. Gracias, Fernando. Yo, aprovechando que recalcó Alfredo Acle, que es economista, se habló ahorita del plan de desarrollo y muchas veces se aborda desde el punto de vista económico y luego se va bajando o equilibrando de alguna manera paralela con el resto de programas, como el de desarrollo urbano y territorial o como el programa de desarrollo de salud. Hoy la salud se está planteando con una visión, inclusive por especialistas, por la Academia Nacional de Medicina, por los especialistas en diseño de hospitales, para abordar desde una manera más integral. Pero esto afecta, obviamente, que se haga o que no se haga con una visión económica. Si nos puedes dar un comentario, Alfredo. ¿Tu micrófono? ¿Micrófono? Me falló mi internet en la última parte de tu pregunta, disculpa, sí. Toño. Sí, a ver, voy a tratar de repetir. Ahorita mencionaba Fernando da Costa que desde que se plantea el Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene una serie de componentes que serían el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial, pero también está el programa de salud y tiene que ver mucho con la economía del país. Con tu visión o tus conocimientos de economía, porque además me aprovecho porque te destacaste que eres economista, ¿cómo ves la situación ante el plan de desarrollo en todo lo que afecta a este sistema de aeropuertos? Porque lo que veamos en este foro se tiene que repercutir en el resto de los sistemas aeroportuarios del país. Puede ser una pregunta complicada, pero tu visión como economista creo que contribuye a la interdisciplina que estamos abordando. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es que no contamos con una política de desarrollo aeronáutico del país.
O sea, aquí hay un marco de referencia del cual carecemos. Entonces, si no tenemos una política de desarrollo aeronáutico que tendría que incluir el tema de los aeropuertos, es difícil insertarlo en una política de desarrollo urbano. Algo que es muy importante señalar es que en el 2001 las Naciones Unidas, y en particular la OASI, acordaron un esquema que se llama gestión equilibrada del ruido. Uno de los 4 componentes de la gestión equilibrada del ruido justamente tiene que ver con dónde se ubican los aeropuertos, es decir, el aeropuerto, sus contornos acústicos y todo lo que vas a poner alrededor del aeropuerto, justamente para prevenir una serie de elementos. Pero te digo, bueno, en nuestro caso, esa gestión equilibrada del ruido 2001 simplemente pues no se ha considerado por nuestras autoridades. Te digo, si no hay una política de desarrollo aeronáutico, ¿dónde está la política? ¿Dónde podemos meterlo esto en una política de desarrollo nacional? O sea, lo primero que necesitamos es ¿cuál es el plan de desarrollo aeronáutico de este país? O sea, vamos tomando decisiones un poco al garete. Es decir, la propia, perdónenme si entro a un tema controversial, pero la propia decisión de Santa Lucía no se inserta en ningún marco de referencia que nos permita entenderlo. Es decir, entonces, pues es difícil que planteemos cómo encaja con el desarrollo urbano cuando la parte aeronáutica no la tenemos suficientemente planificada. Gracias, Alfredo. De hecho, diría que algo que es curioso, si uno ve la historia, prácticamente la discusión del segundo aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo puedes encontrar desde los 70s. O sea, es increíble, es una especie de proyecto que tardó en parirse, pero muchísimos años. Y algo que fue curioso es que los mejores lugares finalmente se acababan porque se urbanizaban y se fueron perdiendo los mejores lugares. O sea, cuando se escogió donde iba a estar el nuevo aeropuerto internacional, o donde está parcialmente construido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya no estamos hablando del segundo mejor o del tercer mejor, sino de lo único mejor que puede en un momento dado quedar, porque no hubo esa planeación. Es decir, no obedeció. Cuando finalmente logramos parir ese proyecto, que ya estaba ahí en marcha, bueno, se toma otra decisión que no tiene nada que ver con un proceso, ¿no? Con un proceso planeado. Muchas gracias, Toño. Gracias. Sí, yo creo que esa visión del urbanismo, entendida a veces como muy parcializada, también la falta de información entre la ciudadanía hace no solo que cuando el destino nos alcance, sino que ya nos rebasó. Y yo lo veo de plan en una visión optimista como una oportunidad para incorporarnos en esta dinámica, a veces para arreglar algunas cosas, pero también para ser más preventivos que curativos. Y recurro a la visión que tienen los médicos. La mayoría de los médicos se orientan a una actividad curativa. Podríamos convertirnos en unos médicos más preventivos haciendo ese símil. Le pediría a Juan Key que si nos puede comentar algo con su visión de urbanista. Claro, Toño, muchas gracias. A ver, la planificación a largo plazo no consiste en pensar las decisiones futuras, consiste en imaginar el futuro con las decisiones presentes. Y esto es muy importante. Decía Alfredo, llevamos 50 años tratando de ver dónde ponemos el nuevo aeropuerto. Y finalmente, cuando encontramos el único lugar, lo descartamos y se tomó una decisión que políticamente tendrá justificaciones, pero técnicamente no pareciera tener ninguna. Ahora, la planeación urbana no es algo que pueda darse por ocurrencias, debe trascender en el tiempo.
no debe tener nada que ver con las cuestiones ideológicas de los partidos en el gobierno. Tiene que ver con el desarrollo de una sociedad con visión de largo plazo, donde busques condiciones de bienestar, donde busques su desarrollo económico, su desarrollo social. Privilegiamos la salud. La pandemia nos enseñó lo grave que es no tener un sistema de salud robusto y actualizado. Está claro entonces que tenemos que tomar decisiones en base a documentos de carácter técnico, con una visión de largo plazo, pensando en qué queremos hacia el futuro para la sociedad mexicana. Y esto es lo que pareciera que no ha prevalecido en los análisis que estamos discutiendo. Es más, no pareciera, no ha sucedido, y las consecuencias están a la vista. Si un gobierno tiene la obligación de privilegiar la salud, es obvio que este diseño aeroportuario no lo logra. Si un gobierno tiene la obligación de privilegiar la seguridad, es obvio que el planteamiento seleccionado tampoco lo logra. Si el gobierno tiene la obligación de asegurar la paz de los ciudadanos, es obvio que con lo que está sucediendo tampoco se logra. Y algo que es muy grave es que el tema aeroportuario, repito, no es un tema aislado, no es colocar terminales de aviones en el territorio. Forma parte, como dijo Alfredo, de una política aeronáutica integral que tiene que ver con cuestiones de conectividad, con plataformas logísticas, con desarrollo económico, con bienestar social. Pareciera que todos estos elementos, para efectos de los análisis que han servido de toma de decisiones, no se consideró ninguno. Gracias, Juan. Decía un maestro mío que el presente es reconocer lo que fuimos en el pasado y lo que queremos ser en el futuro. Y tenemos que actuar en el presente. Yo creo que tenemos una tarea importante. Muchas veces nos critica a los arquitectos y a algunos urbanistas de que por qué nos metemos o que no deberíamos de meternos en cosas políticas. Yo estoy convencido que hay pocas actividades tan políticas como planear y planificar el espacio para habitar, porque para eso venimos al mundo, a habitar el mundo. Y la única manera de habitarlo es en conjunto, y por eso el gran invento del ser humano son las ciudades, porque son para habitar. Y yo creo que tenemos un reto y tenemos también una oportunidad, porque esto no solo será para hacérselo llegar a las diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno e intersectorales, sino también a la sociedad, y para pedirle a los medios de comunicación que también sean responsables y transmitan la información que nosotros compartimos en este foro de manera seria y comprensible, en un diálogo para seguir construyendo la ciudad que todos queremos habitar y la que le vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros. Si alguien quiere hacer un último comentario para cerrar este foro y después de dedicarnos a la tarea de hacer ese documento que propuso Ricardo Rodríguez para que continuemos. En realidad, el foro no termina hoy. Yo diría que de alguna manera inicia hoy una nueva etapa. Si alguien quiere tomar la palabra para finalizar. Doctora Gaubeca. Muchas gracias. A mí me gustaría terminar con una anécdota muy humana, muy enternecedora y muy ilustrativa. En una primera reunión Zoom que hubo con el representante del delegado de la alcaldía, Miguel Hidalgo, y el señor Víctor Hernández, director de CENEAM, entre los vecinos que estábamos presentes en ese Zoom, se veía a una señora
mayor, acostada en su cama, que hizo un gran esfuerzo para levantarse y acercarse a la pantalla, y ella explicó que acababa de ser operada de la columna vertebral, que llorando dijo que no encontraba el descanso por el ruido continuo de las aeronaves que pasan tan cerca de su casa. Y recuerdo sus palabras, como le dijo a Víctor Hernández, le dijo: Señor, si quiere, me pongo de rodillas para que usted haga lo posible para corregir este daño tan terrible que estamos padeciendo. Yo soy una mujer que me estoy recuperando de una operación y no puedo dormir, no puedo descansar, no encuentro el descanso. Si quiere, me pongo de rodillas. Me conmovió profundamente. No se le respondió a la señora, el licenciado Víctor Hernández, ahí está, supongo que tienen grabada esta reunión. No hubo respuesta para la señora. Ese es mi comentario final. Gracias, Lucy. ¿Alguien más? Ricardo Tapia, que ha sido asesor en la organización de este foro, y es importante su comentario. Ricardo. Sí, nada más comentar muy rápido. Yo recuerdo que cuando se realizó la Terminal 2, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenía por algo que está establecido por ley y por reglamento, o estaba establecido, ahorita traté de buscarlo, pero no lo encontré fácilmente, un comité consultivo en el cual participaban los municipios, participaban otras instancias de la ciudad o del gobierno estatal o de los municipios, y que formaban parte de ese comité que tenía el aeropuerto. Es algo que estaba por ley y desafortunadamente ahorita no lo pude encontrar, pero lo buscaré con mayor cuidado, a ver si todavía sigue, porque esos comités consultivos eran muy importantes para decidir las vialidades, para decidir por dónde iba a pasar el transporte, para decidir muchas cosas que tenían que ver con la ciudad. Y específicamente cuando se hizo la T2, como hubo modificación de vialidades, se utilizó el comité consultivo o consejo consultivo. No recuerdo si era consejo consultivo urbano o comité consultivo urbano. Lo buscaré y en su momento les transmitiré la información correspondiente. Muchas gracias, Ricardo. Comités, grupos, asociaciones, grupos no formales, Juan. Sociedades organizadas. Yo les dejo con una frase que recurro mucho cuando participo en grupos. No es mía, siempre trovo muchísimo más capaces que yo, como Albert Einstein. Dicen que las sociedades tienen menos sentido de responsabilidad que los individuos, pero se logra más con el trabajo conjunto e impersonal de todos. Hoy somos un grupo y de todos modos, aunque no lo hacemos de manera impersonal, estamos contribuyendo con este foro a hacerle llegar a muchos otros la preocupación para participar en la solución de problemas y, repito, construir y seguir construyendo nuestra gran Ciudad de México y nuestra gran comunidad de ciudades en el país, porque podemos ser ejemplo, porque tenemos muchas cosas para ser ejemplo. Seamos optimistas, porque yo estoy seguro que lo lograremos trabajando de manera interesada en el mejor de los sentidos. Si no hay un comentario más, damos, ¿sí? Medardo, ¿comentabas algo? El último comentario son dos. El primero, yo que viví en forma personal un accidente sobre la ciudad de Cerritos en Los Ángeles, es algo imposible de olvidar en mi mente y que de corazón deseo que jamás vaya a suceder en esta urbe metropolitana. Lo digo de corazón, porque son los que vienen a bordo de la aeronave y los que están en tierra. Y aprovecho en nombre de mis compañeros pilotos, cuando sucede un accidente, la prensa
ataca diciendo culpa de piloto. Estamos viendo que si llegara a suceder, y toco madera, y hay un argumento en este foro para decir que no fue culpa del piloto. Y la segunda, con el comentario que hizo Lucy respecto al director de CENEAM, me da tristeza. Y reitero la frase que externé en mi presentación. Hay una palabra que se ganó totalmente, indolente, indolente. La reitero. Me da tristeza haber escuchado eso, Lucy. Muchas gracias, un abrazo a todos y muy buenas noches. Pues muchas gracias a todos. Reitero el reconocimiento para toda su participación. Estamos ya sobre el tiempo. Yo creo que podríamos generar una próxima reunión en el futuro y les agradezco a todos y muy buenas noches tengan todos ustedes.